Muy buenos días a todos. Soy Marc Vidal, director de G-Prime. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Hoy es la octava edición de Zoom In en tiempo de coronavirus. Como ya sabéis, esta serie de webinars gratuitos que estamos desarrollando desde G-Prime son con el objetivo de aprovechar el tiempo de confinamiento para aprender y prepararnos para la salida, que esperemos que ya falte poco para poderla hacer. En estos momentos creemos que es clave no parar, continuar, mirar al futuro con optimismo, con ilusión y con espacios como este tratar de darle al sector un nuevo impulso que sin duda va a necesitar cuando todo esto acabe. Como siempre, disculpad los posibles errores técnicos que pueda haber durante el webinar. Y también recordad, como siempre, que al final de la charla tendremos unos 10 minutos para responder las preguntas que podáis hacer al ponente a través de la herramienta Ask a Question que encontraréis justo aquí debajo de la pantalla. Lo dicho, después de la charla tendremos un espacio más o menos de 10 minutos para responderlas. Hoy tenemos con nosotros a Rafael Boucobo, socio líder de Real Estate de PricewaterhouseCoopers España, que nos hablará sobre el mercado de oficinas tras el COVID-19. Perdón, no es el mercado de oficinas tras el COVID-19, sino que es sobre las lecciones de China, lo que nos puede traer y cómo va a reaccionar el mercado del real estate en España después del coronavirus. Rafael Bow es socio de Deals y líder de Real Estate, como decía, en PricewaterhouseCoopers, con más de 20 años de experiencia. Ha liderado numerosos proyectos, tanto en la venta, fusión, compra y refinanciación de empresas inmobiliarias de todos los sectores del real estate y hospitality. Además, lidera un equipo de más de 100 profesionales exclusivamente dedicados al real estate en todas sus áreas. PricewaterhouseCoopers es la mayor firma de profesionales en el mundo, presente en más de 157 países y con más de 220.000 empleados en todo el mundo. Rafael, buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Buenos días, muchas gracias, Marc. Pues Todo tuyo. nada, a continuación voy a comentar sobre el estudio que hemos realizado en PwC con nuestro departamento de estrategia y economics en colaboración con nuestros compañeros de Price China sobre los efectos y duración del COVID-19 en la economía española y lo intentaré aterrizar a cómo puede afectar a los principales sectores de real estate, ¿no? Yo creo que en primer lugar hay dos errores que se cometen muy comúnmente cuando se intenta analizar escenarios de salida de esta crisis, ¿no? En primer lugar, es escuchar a economistas para ver escenarios de salida. Muchas veces nos olvidamos de que el origen de esta crisis no es económica, es un virus. Y hasta que no lo liquidemos, no vamos a volver a la normalidad, ¿no? Por tanto, tenemos que seguir y escuchar lo que están diciendo los epidemiólogos, ¿no? que son los que verdaderamente saben cómo puede evolucionar esto, ¿no? Y en segundo lugar, pensar que podemos controlar esto en 2 o 3 meses y vencerlo será una pesadilla y volveremos a nuestra vida normal. Porque, como ocurrió en el SARS o en el MERS en 2015, ¿no? Entonces, mirando un poco lo que con epidemiólogos que hemos consultado y también con informes de reputación tan importante como el Imperial College of London, que hicieron cambiar la opinión de personas como Boris Johnson o Trump, sacamos varias conclusiones, ¿no? En primer lugar, es que esta pandemia tiene dos características que la hace extraordinariamente difícil de controlar. En primer lugar, es que existen pacientes asintomáticos que pueden contagiar, aunque no tengan síntomas. Y en segundo lugar, es que tiene una extraordinaria resistencia a este virus en las superficies, ¿no? Con lo cual nos pueden contagiar también con las manos, ¿no? Debido a esto y a la pandemia que ya existe a nivel global, ya los expertos lo que nos dicen es que esto ya no se puede controlar más allá de ralentizar el efecto, ¿no? Hasta que encontremos una vacuna, ¿no? a esto o una cura o alcancemos lo que se llama la vacuna, la inmunidad del rebaño, ¿no? Que para el caso del COVID-19 tendría que ser que se alcanzase más del 70% de la población estuviese contagiada, ¿no? Para evitar que se propagara más, ¿no? Si vemos la vacuna, la semana pasada comentó la Organización Mundial de Salud que no se espera tener una vacuna hasta dentro de 18 meses.
y tampoco es nada seguro, ¿no? Seguimos sin vacuna del SIDA después de muchos años, ¿no? Así que parece que vamos a convivir con este virus mucho tiempo y según las medidas que adopte cada gobierno tendremos más o menos movilidad y también probablemente surjan rebrotes, ¿no? Por eso nos hemos basado en estas conclusiones epidemiológicas y, por otra parte, en la referencia de lo que está pasando en China, que es el primer país que ha salido de este confinamiento, y lo hemos trasladado a la economía española, que tiene unas características distintas a China, ¿no? Pero es un referente que tenemos y tenemos que utilizarlo, ¿no? Cuando miramos crisis sanitarias y su impacto en la economía, tenemos que mirar tres factores principales, ¿no? Que no dependen tanto del número de contagiados o del número de muertes, ¿no? Uno es la duración del estado de alarma, la duración del confinamiento, de las restricciones de movilidad, ¿no? Dos es el impacto sectorial y el peso sectorial que tiene en cada economía, ¿no? Y tres es la velocidad y el perfil de recuperación, ¿no? Entonces, en cuanto al primero de los factores, la duración del estado de alarma, si vemos China, en China el confinamiento ha sido mucho menor que ha habido en España. Estamos hablando de que solo han tenido restricciones de 10, 15 días en la mayor parte de China, salvo en la ciudad de Wuhan y su provincia, que estuvieron cerca de 11 semanas. En España, en cambio, vamos hacia 8 semanas de confinamiento, con lo cual estamos hablando de casi 4 veces más que en China, ¿no? En cuanto al impacto, el segundo de los factores, que es el impacto sectorial y el peso, pues esta crisis va a afectar más a aquellos sectores que están ligados a la movilidad y al sentimiento de confianza del consumidor, ¿no? Como es turismo, retail, inmobiliario, transporte, que en China estos sectores apenas pesan un 25%, mientras que en España llegan a pesar casi un 40% del PIB español, ¿no? Y luego, en cuanto a la velocidad de recuperación, ¿no? Todos hemos oído estos días de las curvas de recuperación famosas de forma de U, de V, de L, se habla de W, y la verdad es que creo que se van a dar todas las curvas en la economía española, pero aplicándose de distinta forma a cada sector, ¿no? Y la combinación de todas esas curvas de distintos sectores es lo que va a determinar la curva general de la economía española, ¿no? Entonces, en cuanto a va a haber curvas V en aquellos sectores que tienen una cartera de contratos que, por tanto, cuando se salga del confinamiento van a tener que recuperar el tiempo perdido y va a haber una punta de actividad. Aquí podrán estar los sectores de construcción y los sectores industriales, pero que estos pesan en torno al 15% del PIB español. Luego tendremos curvas con forma de U, que serán aquellas que el confinamiento no les ha afectado tanto y, por tanto, tendrán una recuperación más normal. Y serán aquellos sectores como el utilities, financiero y media, ¿no? Y luego serán, estos tres sectores tienen una importancia bastante relevante en la economía española, con un 45% del PIB. Y luego, por último, curvas L, ¿no? Y serán aquellas que se han visto más afectadas, como os hablaba antes, del confinamiento y que depende más de esa confianza del consumidor, del deterioro del poder adquisitivo, en sectores como el turismo, el transporte, el compraventa residencial, que pesa un 40%. Por eso, el escenario conjunto de la economía y bajo un escenario de no rebrotes y de recuperación progresiva de la movilidad, estamos pensando que en el conjunto de la economía española va a haber una salida en U, una U largada con 2-3 trimestres de duración, hasta que volvamos a otro punto, que ese punto probablemente será menor que el punto inicial y que tardaremos en recuperar el punto inicial, ¿no? Con un impacto de reducción del PIB de en torno al 10% de disminución del PIB en 2020, que comparando con el China, que están hablando de un menos 4%,
pues tiene sentido cuando estábamos hablando de la duración del estado de alarma y el impacto sectorial que puede tener, ¿no? Ahora bien, hablando ya de los grandes sectores que hay en el real estate, ¿cómo va a afectar esto, no? Pues en primer lugar, el hotelero, desde luego, es el más damnificado por esta crisis porque afecta a la movilidad de las personas, ¿no? En China estamos viendo que la recuperación está siendo lenta en este sector. 2 meses después de haber terminado todas las restricciones internas de movilidad, solo hay un 36% de las reservas que se tenían antes de la crisis, ¿no? Aunque sí que es verdad, está teniendo un crecimiento bastante alto en cuanto a tasas de crecimiento en torno al 30% mensuales, pero claro, se parte de una cifra mucho más baja. Los flujos de pasajeros están evolucionando algo mejor, están en torno al 60% de su punto anterior a la crisis, ¿no? En España, probablemente estaremos muchos meses con restricciones en la movilidad entre países para evitar rebrotes, así como va a haber un miedo a viajar por parte de los turistas, ¿no? No esperamos, por tanto, un inicio de la recuperación hasta finales de año, con unos ritmos lentos de crecimiento, hasta que no se encuentre una vacuna o una cura efectiva, ¿no? Aquí probablemente la recuperación en los hoteles turísticos será más rápida cuando se encuentre esta vacuna por su menor dependencia de la economía española y dado el crecimiento que existe a nivel turistas, a nivel mundial, ¿no? El otro sector muy afectado va a ser el retail, ¿no? Por la reducción de la renta disponible, por la reducción de la confianza del consumidor y por las medidas de distanciamiento social que van a limitar los aforos y que la gente acuda a atracciones de ocio, ¿no? Donde haya aglomeraciones, ¿no? En China, en cambio, está progresando bastante bien en cuanto al ritmo de aperturas, pero el ritmo de consumo no es tan alto. Después de un mes y medio estamos viendo que en torno al 60-70% del comercio ya se encuentra abierto y en centros comerciales se alcanza ya incluso hasta el 90%. Eso no quiere decir que dentro del centro comercial está abierto todo, ¿no? Con incrementos del footfall de en torno al 50%, partiendo de niveles muy bajos, cada 15 días, ¿no? En España, este era un sector que ya sufría por el e-commerce y con este proceso se va a acelerar, está claro, ¿no? En este sector costará volver a la normalidad por el miedo al virus, a la limitación de aforos, va a afectar mucho a la recuperación, ¿no? Así que dependerá mucho de si existen rebrotes, tendrá un crecimiento mucho más limitado y no esperamos que se pueda recuperar hasta dentro de 6-12 meses, ¿no? Pero desde luego que la normalidad completa solamente se alcanzará cuando se venza a este virus con una vacuna o con la inmunidad de rebaño que estábamos hablando antes, ¿no? En cuanto a la promoción residencial y compraventa de viviendas, pues es otro sector que va a sufrir porque, claro, este sector está directamente ligado a 2 factores principales. Uno es la tasa de desempleados, que estamos viendo que hay cerca de 3,5 millones de ERTEs en el último mes y gran parte de estos ERTEs, o una parte importante de estos ERTEs, debido a la desaparición de empresas, se convertirán en paro, ¿no? España es un país que tiene una tasa de recuperación de paro bastante lenta, ¿no? Y en cuanto a la confianza del consumidor, también ha bajado de 84 a 63 puntos, que son niveles en un mes, que son niveles de la crisis de Lehman, ¿no? Entonces, claro, a la hora de mirar, de buscar comprar un piso, de decisiones discrecionales que dependen tanto de la renta disponible, pues van a verse afectados. Aquí, en cambio, compara un poco con lo que vemos en China, ¿no? Que hemos visto que se ha recuperado con bastante fuerza
las transacciones de compraventa, alcanzando cerca de un 80% a los niveles anteriores a la crisis. Pero claro, es que el índice, el impacto allí ha sido mucho menor, ¿no? Cuando vemos el índice de confianza del consumidor chino, ha caído solamente de 120 a 125 a 119 puntos en un mes, lo cual es prácticamente nada, y el paro solamente ha crecido 2 puntos porcentuales, ¿no? En cuanto a precios en este sector, pues los precios de los suelos, pues como pasa en todas las crisis donde hay reducción de demanda, pues habrá una reducción importante. Yo creo que había un cierto repunte en los últimos años de precios de suelos y esto va a bajar. En los precios de promoción nueva va a ser difícil que veamos rebajas significativas porque tienen un nivel de preventas importantes los promotores, porque los bancos exigían un 65% para empezar a construir. Y en segundo mano, pues va a depender un poco de cuánto esta destrucción de empleo sea estructural, ¿no? Pero también hay resistencia y sobre todo cuando se piensa en que se va a volver a una recuperación posterior, hay resistencia a la reducción de precios, ¿no? Pero podemos estar hablando en torno al 5% o 10% en función del número de parados final, ¿no? En oficinas, pues tendrá un impacto menor, probablemente en zonas no prime, donde sufrirán un poco más los precios. Y en cuanto a la ocupación, pues hay debate, ¿no? De cómo puede afectar esto, porque por una parte tienes el teletrabajo que puede reducir el espacio necesario que necesitan las empresas y por otra parte habrá una necesidad de mayor distanciamiento social entre los empleados, ¿no? Con lo cual se necesite una menor densidad para alquilar oficinas, ¿no? Nosotros creemos que el teletrabajo tiene problemas varios, no solamente de conexiones que estamos sufriendo estos días, sino también de sentimiento de pertenencia a un equipo y es mucho más difícil de implantarlo, salvo en actividades que sean más administrativas o de bajo valor añadido, ¿no? Otro sector que podemos pensar que podría estar beneficiado por esta crisis sería logística, pero no todos serán ganadores con el e-commerce, sino también lo que se ha quedado descubierto es la rotura de la cadena de suministro global que existe y están sufriendo ahora mismo en puertos y aeropuertos la logística relacionada con estas actividades, ¿no? Esta rotura del suministro global puede hacer que se convierta en una cadena de suministros más local, ¿no? Y por último, en cuanto al alquiler residencial, pues probablemente se trate del sector más resiliente a esta crisis, ¿no? Derivado de la fuerte demanda que venía existiendo, que continuará pues, como consecuencia de que habrá menos apetito por comprar y la falta de oferta profesional en este sector, ¿no? Probablemente no existan esas tensiones de precio tan fuertes por la reducción de la renta disponible, pero sí que será un sector que continuará con bastante buena actividad, ¿no? En conclusión, se trata de un año horribilis para los sectores de hostelería, promoción, compraventa residencial y retail, que probablemente continuará durante gran parte de 2021 hasta la aparición de una vacuna o una cura. Pero que en la medida que la destrucción temporal de empleo se haya convertido en estructural, pues se recuperarán niveles anteriores. En los hoteles de turismo en especial, pues pueden ser mucho más rápida esa vuelta a la demanda original por su no dependencia tan alta en la economía española, sino en el turismo extranjero. ¿Y qué se puede hacer pues, para minimizar los efectos de la crisis, ¿no? Para terminar, pues yo creo que aquí aplica el dicho de esperar lo mejor y estar preparados para lo peor, ¿no? A todos nuestros clientes estamos asesorándoles en estrategias para preservar la caja y ampliar la financiación. Como propietarios se tiene que pensar en el peor escenario posible y estar preparados para aguantar con la financiación que tienes, ¿no? Y si no puedes aguantar, hay que hablar con los bancos, sentarse, renegociar.
los bancos ahora mismo no quieren ejecutar activos y si ven que podéis ser solventes tras la crisis, os van a dar una solución. También hay que considerar ventas parciales de activos porque a diferencia de la crisis anterior, aquí va a haber una enorme liquidez que todavía está disponible por parte de fondos que habían levantado estos últimos años y también todas las políticas monetarias expansivas que ha asistido de los bancos centrales, ¿no? También hay que pensarse sobre planes para reducir costes, como en todas las crisis, pero aquí es especialmente relevante que sea de manera inteligente, porque no podemos mermar nuestras capacidades clave y que cuando se recupere la demanda, que puede ser una recuperación rápida, no podamos hacer frente a esa recuperación de la demanda, ¿no? También tenemos que gestionar los cambios de hábitos que se van a producir en los consumidores, ¿no? Vamos a salir de nuestras casas, como dice una compañera mía, como japoneses, no como españoles, ¿no? Y como vamos a estar bastantes meses con el virus ahí fuera, iremos evolucionando hacia otros hábitos y aunque se encuentre la vacuna, quedará en nuestro interior el recuerdo de ese virus, ¿no? Y que nos va a cambiar. Por eso es fundamental la observación, la monitorización de los cambios de demanda, entender los motivos y saber responder ante ellos. Y como propietarios tenemos que evaluar y controlar la salud financiera de nuestros inquilinos, pero también ayudarles en ese camino y estrategias de atraer público y de adaptarse a los nuevos hábitos del consumidor, ¿no? Y ya como mensaje final, que ya estoy un poco fuera de tiempo, pues diría que las crisis son también momento de oportunidades, ¿no? Y pueden hacer crecer mucho a aquellos actores que sean proactivos y las aprovechen, ¿no? Y con esto termino, Marc, y os doy paso a las preguntas. Muchas gracias, Rafael. Nos dejas unas reflexiones muy buenas y muy interesantes en esta charla, que recordemos el título es Lecciones de China, impacto y duración del COVID-19 en el real estate. Si te parece bien, empezamos con las preguntas. Carlos Afán, de Robert Walters, pregunta por las diferencias culturales que tenemos entre Europa y China y cómo podemos aprender o hasta qué punto podemos aprender de China. Sí, pues hombre, las diferencias culturales son importantes, ¿no? Pero en China, por ejemplo, en la demanda residencial, pues estamos viendo que durante el confinamiento, en lugar de reducirse las visitas a páginas web para encontrar piso, como se ha producido en España, de en torno al 50% de reducción de las visitas de Idealista, en China se ha incrementado un 50%, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues porque en China hay una fuerte cultura por comprar pisos, ¿no? Y los nuevos hogares no se plantean el alquilar, ¿no? Se plantean el comprar pisos, ¿no? Con lo cual son diferencias que evidentemente van a afectar a cómo afectan todo esto, ¿no? Y luego también cómo ha afectado el índice de confianza del consumidor que hablábamos antes, ¿no? Que es mucho menor el impacto que ha tenido en China por esa duración menor que ha tenido la crisis y el impacto que ha tenido menor en su economía, el consumidor no se ha visto tan afectado, ¿no? También están más acostumbrados a estas crisis sanitarias que ha tenido en el pasado. Estuvieron en el SARS en 2015 con una crisis sanitaria similar. También tenemos a Abraham Cano, que pregunta si crees que se va a arreglar el control de aforos o la toma de temperatura o incluso el uso de las mascarillas para poder acceder a centros comerciales, a cines, a restauración. Bueno, a ver, esto no es una pregunta mucho de real estate, sino más una pregunta al gobierno y a los proveedores que existen a nivel global, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que los centros comerciales van a tener el reto de atraer público, ¿no? Y para atraer público van a tener que generar un sentimiento de seguridad en ese público a nivel de salud, ¿no? Con lo cual, todas aquellas medidas que hagan a las personas que vayan a ir a ese centro comercial sentirse seguros va a hacer que incremente el aforo, ¿no? Que incremente la afluencia, ¿no? Entonces, el aforo limitado pues va a continuar
muchos meses porque vamos a tener que mantener ese distanciamiento social. Pero eso puede ser bueno para que realmente la gente vaya a ese centro comercial, ¿no? Porque si ve aglomeraciones, ¿no? El miedo a contagiarse, ¿no? Correcto. También tenemos a Francisco Fernández que pregunta por las operaciones de activos alternativos, por ejemplo, de residencias de la tercera edad en China, y si tenéis algún dato respecto a cómo han evolucionado en el último mes y medio. No, la verdad es que no tenemos datos de activos alternativos en cuanto a residencias de tercera edad y residencias de ancianos. Lo que sí que está claro es que ha tenido un impacto mucho menor por el número de muertos que ha habido allí comparado con España y también donde se han localizado las regiones, ¿no? Que es principalmente en Wuhan. Uh-huh. Estos sectores yo creo que van a sufrir también en el corto plazo, pues sobre todo por la demanda extranjera, ¿no? En la residencia de estudiantes, pues va a ser difícil que un padre mande a su hijo a estudiar a España o a Madrid, a una residencia de estudiantes y que corra el riesgo de que se quede aislado allí, con lo cual va a existir un cierto miedo, igual que en el alojamiento. Todo depende de cómo evolucione esto durante el periodo de verano para que se inicien las nuevas matriculaciones. Y en las residencias de ancianos no vemos tampoco unos cambios en cuanto a los fundamentales, ¿no? O sea, la tendencia de envejecimiento está ahí, va a continuar, con lo cual pues va a ser un sector que yo creo va a continuar activo. Por su parte, Albert Feixas pregunta si crees, si crees que los bancos seguirán abiertos a financiar a fondos e inversores y en caso de que sea así, si en vez de financiar al 80% van a bajar hasta el 50% o otros datos, y si eso pasa, si pueden desaparecer los inversores y cómo están actuando también los bancos en China en este caso. Uh-huh. Bueno, aquí yo creo que es importante decir que nosotros estamos hablando con muchos inversores estas semanas y todos, pues en general, tanto institucionales como más valuados y oportunistas, lo que nos dicen es que siguen interesados en España, siguen interesados en invertir, tienen fondos para invertir y equity para invertir. Y pues bueno, ellos lo ven esto como un factor de oportunidad, ¿no? Donde lo que sí que es verdad es que van a exigir un mayor retorno a un entorno de mayor riesgo, ¿no? Hay algunos que van a esperar hasta ver qué profundidad tiene esto a nivel mundial, a nivel España, ¿no? Probablemente un par de meses para que se resuelva pues, esta incógnita de mayor peso. A nivel de financiación, pues los bancos con los que estamos hablando y tenemos mucha relación, ahora mismo están muy centrados en lo que es la refinanciación de empresas y ayudas a estas empresas, con lo cual no están centrados en adquisiciones. Seguramente cuando se reactive esto, pues probablemente serán más selectivos en cuanto a las inversiones que financian y miran mucho más los fundamentales y el valor, ¿no? Y se reducirán con tu valor. Lo que pasa es que hay las políticas monetarias a nivel del Banco Central Europeo, pues están inundando de liquidez el mercado bancario también, ¿no? Para dar respuesta a esta crisis, ¿no? Siguiendo en inversores, Seth pregunta si podemos esperar una consolidación de Socimis. Bueno, esto lo podemos esperar antes también, no quiero decir que no es una cosa que yo creo que a nivel Socimis existían una gran atomización, sobre todo en el MAP, ¿no? Estamos hablando de cerca de 75 Socimis que están cotizando en el MAP y con un tamaño mucho más pequeño, ¿no? Entonces sí que puede haber, por problemas, digamos que financieros, porque lo que se están enfrentando ahora mismo los Socimis es que sus inquilinos no les están pagando, pues que busquen fusiones, digamos, para hacer frente a esta situación y ser más fuerte ante los bancos, ¿no? Para esas refinanciaciones que tienen que conseguir, ¿no? Y ya para acabar, Jaime Hidalgo de Harmonia Real Estate
Pregunta si crees que la crisis de petróleo que tenemos actualmente y que ayer fue especialmente dura, puede atraer inversores al sector del real estate. Sí, bueno, yo creo que el real estate no va a perder su valor de refugio como activo de inversión porque vamos a vivir unos meses de mucha volatilidad, ¿no? En mercados, ¿no? Entonces, el real estate lo bueno que tiene es que genera rentabilidad, ¿no? Desde el minuto uno con rentas, ¿no? Y esto lo tienen muy claro los fondos de pensiones, las empresas de seguros que invierten en real estate y hemos visto que durante los periodos de crisis no se han dejado de dejar de asignar recursos a real estate, ¿no? Con lo cual, no solamente por la crisis del petróleo, sino por la volatilidad que existe en la bolsa, va a haber muchos inversores que inviertan y aprovechando oportunidades en precio, ¿no? Por situaciones de estrés de gente que tenga que vender para ayudarse en la refinanciación. Pues muchísimas gracias, Rafael, por tus palabras. Ha sido una charla realmente interesante. Vale, muchas gracias a vosotros. Por mi parte, solo recordar que con el mismo enlace con el que habéis accedido a este webinar podéis ver la grabación. Estará disponible en breves minutos cuando terminemos la emisión. De todos modos, mi compañero Mauricio Villa os pondrá el enlace en el chat ahora mismo. También recordaros que seguimos con los webinars, con los Zooming en tiempos de coronavirus. Mañana, 22 de abril a las 10, tenemos una charla triple con Dolors Jiménez, directora territorial de Cataluña de GESVAL, Enric Vial, socio fundador de A-Retail, y Miquel Roig, socio de A-Retail, que nos hablarán sobre precisamente el nuevo retail y su valor inmobiliario. Y también el jueves 23 de abril, también a las 10 de la mañana, tenemos a Esteban de López-En, Managing Director de Deca Immobilien, que nos hablará sobre la inversión internacional en real estate tras el COVID-19. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y que tengáis un muy buen día.